Hola a todos, mi nombre es Beatriz Pino, soy abogada encargada del área de familia de Fundación Pro Bono y hoy le tenemos le tenemos un live acerca del cuidado personal y la pensión de alimentos. Voy a invitar a nuestra abogada que nos va a dar esta exposición, Fernanda García. Ella es abogada de Morales y Besa y el día de hoy nos va a acompañar. Así que la voy a invitar a unirse para que ahí nos acompañe. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. ¿Todo bien por acá? Qué bueno, muchas gracias a ti por estar en este espacio el día de hoy. Y le comentaba a toda la gente que vamos a estar hoy día hablando del cuidado personal y las pensiones de alimentos, que es un tema que siempre nos llega, la gente tiene muchas preguntas, así que a toda la gente que se está conectando, si tienes preguntas, escríbanla y Fernanda se las va a responder al final del live que tengamos, se las va a ir respondiendo. Así que no se angustien si es que no se las respondemos de inmediato, porque después va a haber un espacio para poder hacer todo tipo de preguntas. En caso Así de que alguien es. tenga algún caso en específico que necesite directamente de la ayuda de un abogado, puede ingresar su caso a www.probono.cl y nosotros los podemos ayudar y orientar con lo que necesiten. Bueno, Fernanda, un gusto tenerte hoy día acá. Bueno, muchas gracias también a ustedes por la invitación a mi oficina Morales y Besa por permitirme estar acá en esta instancia. Y bueno, son temas súper interesantes, súper entretenidos y que siempre tienen muchas consultas, tanto mamás como papás, son temas contingentes, así que feliz de poder aportar con mi conocimiento para poder ayudar a quienes lo necesitan. Súper. Fernanda, ¿te parece entonces si empezamos contándole a la gente qué es el cuidado personal? Ya, súper. A ver, el cuidado personal es aquel que le corresponde a la madre y al padre del niño o niña, y básicamente es un conjunto, debemos pensarlo de la perspectiva del niño. Al niño le corresponde que sus padres, su madre y su padre los cuiden, los protejan, y es una institución que se vincula directamente con el principio de corresponsabilidad, tanto de padres como de madres. Usualmente solemos pensar de que el cuidado personal está radicado en las mamás, ya que en casi todos los casos es quien detenta el cuidado personal. Sin embargo, la ley más bien tiende, por el interés superior del niño, a hablar de un principio de corresponsabilidad, en el sentido de que le corresponde tanto al padre como a la madre participar activamente en la vida del niño. Sin embargo, si nos vamos más bien a términos prácticos, el cuidado personal es con quién vive actualmente el niño, quién se encarga del cuidado del niño en el día a día, su alimentación, educación, seguridad, entre otros. Pero es, en resumen, aquel que le corresponde al padre y a la madre. Perfecto. Acá están preguntando, nos hicieron una pregunta de inmediato, ¿el cuidado personal es lo mismo que la tuición? Ya, a ver, es que es un poco confuso porque antes, del fondo de las reformas que han habido en materia de familia, uno solía asociar la palabra tuición al cuidado personal. Eso se veía en los tribunales de familia antiguos, los tribunales de menores. Sin embargo, hoy día son cosas distintas. El concepto legal correcto es el cuidado personal. Entonces, la tuición se llamaba así anteriormente, pero hoy día el concepto correcto es el cuidado personal. En el fondo, con quién se queda el niño o niña, con quién vive, bajo qué techo vive, ese padre o esa madre va a atentar el cuidado personal que antiguamente se llamaba la tuición o este derecho a la tuición. Perfecto. Y otra pregunta es, ¿cómo regulo, cómo determino el cuidado personal? ¿Cómo sé si el niño va a vivir con la mamá o con el papá? Bueno, esa es una pregunta súper importante y quiero irme un pasito más atrás en el sentido de que ¿cuándo es importante regular el cuidado personal? Porque en el fondo el legislador, la idea o lo ideal para el cuidado de un niño o niña es que viva con ambos padres, en el fondo con su padre, con su madre, pero sabemos que actualmente en nuestro país, en el mundo en general, hay bastantes divorcios o separación de padres o por ese motivo los padres no viven juntos. En ese contexto, cuando el padre o la madre no viven juntos, ahí es necesario regular el cuidado personal. Pero ojo, porque Perfecto. siempre llegan consultas de si es necesario el cuidado personal cuando los padres se divorcian, cuando se separan, cuando se va del país. La ley no exige un requisito legal de que deben estar divorciados legalmente o separados legalmente, sino que únicamente cuando ya no vivan los padres juntos o ya no compartan el mismo techo, independiente de la figura legal que exista entre su relación,
en ese momento es necesario regular el cuidado personal del niño o niña. Perfecto. ¿Y cómo se regula? ¿Lo pueden hacer, por ejemplo, de común acuerdo los papás o necesariamente tienen que ir al tribunal? ¿Cómo lo Ya, podemos hacer esa es ahí? una muy buena pregunta, Beatriz, porque la gente suele asociar o suele eh, más bien decir que el cuidado personal se regula en tribunales y es complejo porque al niño lo exponen a un tribunal o a un contexto más bien judicial, el niño tiene que ir a tribunales, es un poco quizás fuerte para el niño o niña, pero mucha gente no sabe que esto se puede regular extrajudicialmente. Los padres pueden decidir de mutuo acuerdo quién se va a quedar con el cuidado personal. De hecho, más bien la ley tiende a proteger o promover estos tipos de acuerdos extrajudiciales o si quiere extraoficiales en que los padres deciden con quién. Sin embargo, lamentablemente la mayoría de los casos, cuando hay conflicto entre los padres, esta solución no es la a la que ellos acuden. En el fondo hay un conflicto, una pugna por la cual quién se va a quedar con el niño y en ese caso, una vez que ya se agota la vía extrajudicial o extraoficial de los padres, ahí es necesario que un juez o jueza determine con quién se va a quedar el niño o quién va a detentar el cuidado personal. De todas maneras, si los padres deciden voluntariamente regularlo de común acuerdo, hay muchas instancias por las cuales ellos pueden regularlo, ya sea yendo a una mediación, si se quiere, hay un acuerdo, un documento firmado por ambos padres, pueden regularlo ante una escritura pública, un documento que firme ante notario, o sea, en el fondo, lo que la ley establece, o que más bien tiende a promover, es que los padres eviten la pugna judicialmente hablando, que eviten la pugna en tribunales, y eviten exponer al niño a situaciones que van a ser quizás un poco más bien complejas o si se quiere traumáticas para él ver cómo sus padres están peleando ante un tercero que sería este juez. Entonces, en el fondo, se puede extrajudicialmente, no todo el mundo lo sabe, la gente cree que hay que ir a tribunales, pero la instancia está y de hecho la ley tiende a promoverlo más que la instancia judicial como tal. Claro, claro, porque tengo entendido que antes de llegar igual a la instancia judicial tenemos que sí o sí pasar por este proceso de mediación, ¿cierto? Exacto. El cuidado personal, además de la pensión de alimentos, la ración directa regular, son materias que la ley exige mediación obligatoria. O sea, incluso cuando ya la vía extrajudicial se agota o la conversación, el acuerdo, la ley de igual manera nos obliga o obliga a los padres y madres a abrir una mediación obligatoria. De hecho, es un elemento de admisibilidad de las demandas de cuidado personal o de pensión de alimentos, la mediación obligatoria. Incluso cuando Perfecto. ya tenemos la demanda, en el fondo, en tribunales, ya se inició la acción judicial, antes, en el fondo de la audiencia preparatoria, la consejera técnica tiene este rol fundamental de tratar de llegar a acuerdo con los padres, incluso ya en la audiencia, o sea, previo a la audiencia a iniciarse, la consejera técnica o el consejero técnico tiene este rol fundamental de intentar un diálogo con los padres para que con la figura de la conciliación en tribunales ante el juez se pueda llegar a un acuerdo. Entonces vemos cómo la ley tiende siempre a promover el acuerdo de los padres, ya sea extrajudicialmente, con la mediación o incluso con la conciliación ya en una audiencia preparatoria. Perfecto, perfecto, ya súper claro eso. Y otra pregunta, ¿hasta qué edad el niño necesita que se regule el cuidado personal? Hay, digamos, tiene diferencia también con la pensión de alimentos, se puede hacer todo Sí. en uno. A ver, son cosas distintas. Bueno, vamos a hablar después de pensión de alimento, pero el cuidado personal debe ser regulado para un niño o niña hasta los 18 años. La ley establece como tope la mayoría de edad legal en ese sentido, y cuando ya el niño ya tiene más de 18 años, se entiende que no hay un deber quizás de protección tan fuerte como de hacer cuando el niño era un menor adulto, un infante o simplemente un niño. El tema de la pensión de alimentos es otra cosa, o sea, lo vamos a ver después, pero para adelantar la respuesta, el niño, niña, adolescente o incluso ya siendo un adulto en términos legales, todavía necesita de que en el fondo haya una prestación de dinero, haya un monto para el cual él pueda cubrir sus necesidades tanto alimenticias, educacionales, recreativas. Entonces, el cuidado personal con quien viva el niño bajo qué techo es hasta los 18 años. Sin embargo, después Perfecto. el niño, niña o ya adolescente o adulto puede irse si quiere de la casa del padre o madre, pero aún así igual requerir pensión de alimentos. Entonces, son cosas distintas, protegen bienes jurídicos si se quieren distintos, pero es muy relevante la diferencia, porque incluso el niño, niña, adolescente o ya un adulto puede exigir pensión de alimentos hasta incluso cerca de los 30 años, bueno, literalmente de 28 años, pero son cosas distintas. En el fondo, el principio de corresponsabilidad de los padres llega hasta los 18 años, pero la necesidad de manutención del hijo, la necesidad de aportar con Va dinero más para su allá, educación, alimentos, va mucho más allá. Entonces ahí, en claro, ese caso, lo extendemos. perfecto. Y respecto de quién se puede quedar con el cuidado personal, ¿solo los padres se pueden quedar con el cuidado personal? O si, por ejemplo, un abuelo quiere quedarse con el cuidado personal porque sus hijos no están capacitados, ¿se puede esto?
o solo los Sí, papás pueden tener sí. cuidado personal? Es una muy buena pregunta y que la gente no suele saber, porque directamente asociamos a que el deber de corresponsabilidad va hacia el padre o la madre, pero hay situaciones un poco extremas en que los padres, por motivos, por ejemplo, de drogadicción, alcoholismo o por inhabilidades graves para el juez, puede ser que este detente el cuidado personal en personas externas a lo que son el grupo familiar incluso. Lo más usual es que el cuidado personal quede, por ejemplo, para la abuela, el abuelo, un tío. Siempre el juez va a tender a promover que sean familiares cercanos para el niño o niña, para el fondo evitar que sea un poco traumático para ellos el proceso de separarse de sus padres. Sin embargo, hay casos en que no existen abuelos, puede ser que hayan fallecido, puede ser que en el fondo no hayan tíos cercanos o que no tengan, si se quiere, el tiempo, las ganas o incluso el dinero para hacerse cargo de un niño o niña. En esos casos bien extremos, el juez puede decretar el cuidado personal para personas externas al núcleo familiar. Pero eso son casos bien excepcionales, yo los he visto personalmente, pero son casos súper, súper extremos en que los padres son alcohólicos, son drogadictos, los abuelos fallecieron, los tíos también Están tienen quizás un imposibilitados para... prontuario delictual exacto. Y en ese caso igual se da, que es otro tema que quizás podemos hablar después, todo el tema de si podemos declarar que un niño o niña es susceptible de adopción, que es otro procedimiento completamente distinto, que es distinto en el fondo la adopción de un niño o niña al cuidado personal. La adopción es un poquito un deber legal más importante, es un deber de representación de los niños o niñas, distinto al de cuidado otra. personal, exacto, distinto al cuidado personal que es más bien en términos prácticos bajo qué texto vive el niño o niña. Perfecto. Y cuando, por ejemplo, los papás no se pueden poner de acuerdo en el cuidado personal, se intentó ir a mediación, la mediación se frustró y ya tienen que llegar al juicio. ¿Cómo este juicio de cuidado personal necesariamente se cita al niño a que hablar con el juez? Ya, eso es súper importante porque la gente suele pensar o evitar estos juicios para que el niño se exponga a lo que es el aparato jurisdiccional y al trauma o sorpresa que le puede ocasionar esto. Pero quiero dejar esa respuesta para más adelante. El juicio de cuidado personal, yo creo que es uno de los más complejos que se ven en materia de familia, además de toda la situación de violencia, porque es muy Ujú. difícil para el juez enfrentarse a la decisión de con quién se queda el niño. Hay algunos casos en que es evidente, cuando vemos que el padre o la madre están caídos en drogadicción, alcoholismo, o tienen habilidades, por ejemplo, están bajo prisión. O sea, son casos bien extremos, pero en general es complejo el juicio de cuidado personal. Sin embargo, la ley establece ciertos elementos a considerar o evalúa ciertas aptitudes del padre o madre por los cuales están peleando por este cuidado personal. A mi parecer, los más importantes son la relación afectiva que existe con el niño o niña. Eso quizás es el punto más relevante y también cómo se relacionaba el padre o madre con el niño antes de este juicio de cuidado personal, cómo era la vida previa al momento que están los padres enfrentados. También otro elemento importante es la situación económica del padre o madre. Ojo que no es la Ya. más importante, pero sí es un elemento a considerar porque en el fondo puede ser que hay una relación increíble con el padre o con la madre de este niño, pero si este padre no puede satisfacer sus propias necesidades, no puede pretender satisfacer las necesidades de un niño o niña que está, por ejemplo, en plena etapa de crecimiento. Entonces, a mi parecer y como a modo de resumen, es un conjunto de factores, la relación afectiva con el niño, cómo se llevaban antes el padre con el niño, la madre con el niño, la disponibilidad de tiempo o en el fondo cómo se va a sentar este niño a la vida de este padre o madre que va a detentar ahora el cuidado personal. Y uno de los elementos también a considerar es la opinión del niño o niña, y acá lo vinculamos estrictamente con el derecho que tienen los niños y niñas a ser oídos. Pero esto tiene como Perfecto. ciertos límites. En el fondo, no cualquier niño va a poder hablar ante el juez. Por ejemplo, si un niño no sabe hablar, es imposible que podamos pedirle su opinión, Posible. claramente. O sea, un niño no puede hablar. Y también va a depender mucho de cómo el niño va a enfrentarse o se va a ver enfrentado al juicio. Ahora, en aquellos casos en que se cita al niño a comparecer en tribunales, a preguntarle su opinión o cuando ya este ejerce su derecho a ser oído, como para dejarlo claro, el niño no se va a enfrentar ante un juez con los papás atrás peleando y los abogados discutiendo. Hay salas especiales en los tribunales de familia en que se trata de Perfecto. ambientar un poco, no sé si una sala de clases, un jardín infantil en que hay juguetes para los niños, en el fondo para que ellos puedan sentirse cómodos en un ambiente seguro y de esa manera el juez o jueza puede preguntar directamente al niño. En el fondo, el juez sale de su rol de juez por un momento y tiene más bien unas herramientas, si se quiere, de psicólogo, trabajador social, en que trata de conversar con el niño y le pregunta de manera un poco más suave, como una conversación, no un interrogatorio de preguntas como si fuera un testigo que está en el tribunal compareciendo. Entonces,
Son casos excepcionales, el niño puede comparecer a ser oído, pero va a depender si los padres están dispuestos a eso, si una de las partes lo pide al tribunal y si el niño también tiene ganas, porque de repente el niño puede decir que sí, que vaya al tribunal, pero en el momento en que se dirige directamente a la audiencia, directamente puede no querer hablar y en ese caso no se va a forzar tampoco el niño a dar su opinión. Perfecto. Mira, aquí nos preguntan, dice, espera, que es súper larga la pregunta. ¿Qué pasa si existen más hijos del padre? Ah, no, eso es relacionado, perdón, eso es relacionado con la pensión de alimentos, así que después te voy a hacer esa pregunta. Ya, Perfecto. Entonces tú me decías que, claro, en el juicio de cuidado personal se van a tomar en cuenta todos estos factores. así Y es. cuéntame, ¿qué pasa si los papás quieren compartir el cuidado personal? ¿Se puede compartir el cuidado personal? Sí, se puede compartir el cuidado personal. Uno suele asociar que el cuidado personal solamente va a estar radicado en uno de los padres, en que esté en mejor posición para cuidar al niño o niña. Sin embargo, como te comentaba, este principio de corresponsabilidad que se incluye en nuestro Código Civil o la legislación de derecho de familia después del año 2013, con esta ley de amor de papá que es un poco conocida también, este principio de corresponsabilidad habilita a que ambos padres puedan en común intentar el cuidado personal. Es un poco extraño o no es tan común en la práctica porque generalmente los padres se separan con problemas entre ellos y con discusiones. Claro, hay pelea, pero en un caso que ojalá fuera la mayoría, los padres pueden decidir detentar el cuidado personal en conjunto. Sin embargo, a mi parecer, en mi opinión, es un poco complicado porque implica que el niño se traslade bastante. O sea, básicamente es como uno se lo imagina, que va a vivir 2 semanas allá, 2 semanas acá. Es posible, la Claro, ley lo permite, sin embargo, de repente no es lo más aconsejable para el niño o niña porque se va a ver expuesto a situaciones en las que va a tener que trasladarse, pero de repente los padres así lo prefieren, entonces, no sé, yo tendería a asesorar a los papás que en esos casos mejor dejar el cuidado personal en uno de los padres y regular la relación directa regular en otro de los padres, un poco más presente quizás, y así evitar un poco que el niño se cambie de casa toda la semana o cada 2 o 3 semanas. perfecto. Y te aprovecho de preguntar respecto a esta ley Amor de Papá que tú mencionaste. ¿Qué regula? ¿De qué se trata esta ley? Bueno, esta ley fue promulgada el año 2013 con una tramitación igual un poco extensa y esta Ujú. ley surge de una ONG que se llama ONG Amor de Papá. Cuando esta ley fue promulgada causó mucho ruido, se conversó mucho de esta ley porque en el fondo quienes la motivaron o quienes la organizaron o quienes la propusieron al Congreso eran esta ONG de padres que ellos se sentían un poco relegados a un segundo lugar en contraposición con la madre que es quien suele en casi todos los casos dar el cuidado personal. Sin embargo, a mi parecer, el cambio que propone o el cambio que efectivamente hizo es bastante menor, porque antes de la ley de amor de papá, como yo les comenté en su inicio, el juez o el tribunal o la ley en general va a tener a promover el acuerdo entre los padres, ya sea extrajudicial, extraoficial, en mediación, conciliación. Lo primero que se va a mirar va a ser el acuerdo de los padres. ¿Están de acuerdo en un cuidado personal? Sí o no. Si la respuesta es no, en la segunda instancia a la que se llega es tribunales. ¿Qué va a decir el juez en el juicio de cuidado personal? En aquellos casos en que, por ejemplo, los padres no estén de acuerdo y tampoco se haya iniciado una acción judicial como tal, la tercera opción que establecía el Código Civil era que el niño se quedaba con la madre. Esto era antes de la ley de amor de papá, pero como podemos ver, la madre tenía como una cierta preferencia, pero en un tercer lugar, después del acuerdo de los padres y que el juicio de cuidado personal. ¿Qué viene a introducir la ley de amor de papá? A mi parecer, más allá de mover las preferencias que están en el Código Civil, introduce el principio de corresponsabilidad parental, que es lo que hemos venido conversando, que es este Claro, deber, estos cuidados, este derecho que tiene el niño a exigir de los padres, o más que exigir es el deber que tienen los padres para con el niño o niña de cuidarlo y hacerse cargo de todas sus necesidades económicas, afectivas, socioafectivas, recreativas, etcétera. Introduce esto en el artículo 222 del Código Civil y ahora ya yéndonos como a la diferencia como tal, como lo que yo le expliqué recientemente, todavía se sigue o sigue estando en primer lugar este tema de el acuerdo entre los padres, ya sea oficial o extraoficial, judicial o extrajudicial. En caso que no se llegue a acuerdo, de igual manera sigue en segundo lugar la posición que va a tener el juez en un juicio de cuidado personal. Y acá viene la diferencia. En el tercer estado de la preferencia o en tercer lugar, cuando los padres no han llegado a un acuerdo o no todavía se ha iniciado un juicio de cuidado personal, en este caso el cuidado personal lo va a tener con quien viva el niño. La diferencia es perfecto. que antes la madre lo tenía
Y en un caso bien Exacto. práctico, por ejemplo, si el niño se quedó con el papá, pre la ley del amor de papá, no sé, el año 2005, por ejemplo, si el niño Ujú. vivía con el papá estaba obligado a pasárselo a su madre para que ella detentara el cuidado personal, mientras, por ejemplo, se suscitaba un juicio o iba a tener el cuidado personal, por ejemplo, provisorio, porque legalmente era mandatado así. Después de esta ley Claro, de amor de papá, ¿qué es lo que sucede? Que en tercer lugar tenemos con quién viva el niño actualmente y puede ser la madre o puede ser el ok, padre. En aquellos casos en que el padre viva con el niño, no tendrá esta obligación de llevar el hijo a la casa de la madre, sino que él puede quedarse con el cuidado personal mientras, por ejemplo, se suscita un juicio o mientras los padres se ponen de acuerdo. Esa es la gran diferencia, que a mi parecer no es una gran diferencia, pero sí la ley nos sirvió un poco para poder poner en la palestra o para poner en la prensa o para llevar a los medios la relevancia que tienen los padres en el cuidado de los niños y niñas, porque siempre ha sido relegado históricamente a las madres y ellas son quienes han sido las encargadas de criar a sus hijos solas claro. prácticamente, que vamos a ver con la pensión de alimento y todo el tema del 10%, pero sí sirvió para que los padres tuvieran conciencia de que ellos podrían tener esta tuición o podrían tener el cuidado personal y vivir con los niños y la madre pudiese regular la relación directa regular que casi siempre en los casos es quien la regula el padre. Perfecto, perfecto. Y teniendo en consideración esto del cuidado personal, teniendo en consideración que, por ejemplo, el papá se Uh queda -huh. con el cuidado personal de los hijos, ¿qué pasa con el otro papá? ¿Tiene derecho a visitas o no tiene derecho? ¿Cómo se hace? A ver, son dos cosas completamente distintas que van muy relacionadas, van de la mano, que es el cuidado personal, que como yo les comenté es bajo qué techo vive el niño, y otra cosa Ujú. distinta es la relación directa regular que en el fondo puede tener el padre o madre, o más conocido como este derecho a visitas. A mí no me gusta el Mm. concepto de derecho a visitas porque tiende a ser como una figura o un concepto que uno suele asociar como a una visita corta, de ir a estar con mi hijo 2 horas, me voy para la casa y no hago nada al respecto. Su nombre legalmente es más bien correcto, o sea, es una relación directa y regular que tiende a promover el legislador, el juez o las partes para que este padre o madre, pero realmente es el padre, que no detenta el cuidado personal, pueda, en virtud del principio de corresponsabilidad, seguir presente en la vida del niño o niña a través de esta figura que es la visita, pero a mí me gusta más bien llamar una relación directa y regular. Son cosas distintas porque generalmente la relación directa y regular puede ir variando en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ¿qué pasa si la mamá se ha cargo toda la vida de su hijo, le ha pagado todas las cosas y aparece este papá luego de 10, 12 años, luego de 8 años? El juez no va a obligar a la madre a que este padre la visite todas las semanas, todos los días o cada 2 días. Es progresivo, puede ir variando si la circunstancia sí lo acredita, si el niño o niña se va afectado o ve que su estabilidad emocional puede verse afectada por el padre o la figura paterna, se puede reducir esta relación regular o lo que se concretiza en que van a ser menos días en que el padre tendrá este derecho a compartir con el niño, a visitarlo, a establecer con una relación. Entonces, el cuidado personal es una institución un poco más estable en el tiempo, es quién se hace cargo del niño y con quién vive el niño, y la relación directa regular, o más bien estas visitas, que no me gusta mucho el concepto, pueden ir variando en el tiempo y en general le corresponden a aquel padre que no detenta el cuidado personal. Entonces ahí está la relación. Una depende de la otra, pero estas visitas, como se llaman coloquialmente, pueden ir cambiando en el tiempo, pueden ir siendo más constantes en el tiempo, puede partir de un día a la semana a un fin de semana completo, a día por medio si se quiere, o a pasar festividades con el papá, vacaciones. Entonces esas cosas son más bien progresivas, o esos criterios son más bien progresivos, y el cuidado personal es más bien una institución estable en el tiempo. Perfecto. Y una última pregunta para terminar con esto de, el cuidado personal. ¿El cuidado personal, una vez que se decide, es permanente? ¿Hasta los 18 años no lo puedo cambiar o se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. En el fondo, en todas las materias de familia, todas las instituciones son esencialmente modificables, pero el cuidado personal es bien difícil que se pueda cambiar de un día para otro. O sea, debiésemos estar en una situación muy grave en que la madre tenga una inhabilidad muy grande para que el padre que no tiene el cuidado personal pueda pelear por este cuidado personal y que se radique en él. Se puede, esencialmente se puede, pero en aquellos casos en que es muy grave, en que la madre o padre les afecta una habilidad importante, pero sí, o sea, la respuesta es que se puede, sí se puede.
Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, ahora yo creo que ya las preguntas de cuidado personal quedaron bien claritas. Si alguien tiene igual alguna pregunta, puede escribirnos, no hay problema. Pero ahora vamos a pasar al tema de la pensión de alimentos. Cuéntanos, por favor, ¿qué es la pensión de alimentos? Bueno, la pensión de alimentos es un derecho que le corresponde a todo niño, niña, adolescente o a todo aquel hijo en general que sus padres deben cumplir para con ello. ¿Por qué digo en general? Porque en la mayoría de los casos uno tiende a asociar la pensión de alimentos como de padres a hijos. Sin embargo, la ley y el Código Civil habilita a que la pensión de alimentos pueda ser entregada, por ejemplo, al cónyuge, pueda ser entregado a los hermanos y a otras personas que no están en la relación de padre, hijo, madre, hija, sino que puede ser un poquito más extensa y también se regula, por ejemplo, entre los cónyuges. Entonces, es un derecho que le corresponde a aquellas personas que por mandato legal pueden exigirle al otro una prestación o un dinero para cubrir sus necesidades, aunque casi todos los casos entre un hijo o hija y su padre y madre respectivo. Claro, perfecto. ¿Y esta pensión de alimento, este monto, busca solamente eso, cubrir las necesidades de los alimentos o a qué se refiere? ¿Qué es lo que cubre esta pensión de alimentos? Bueno, el concepto, si bien dice relación con esta pensión de alimentos y derecho a alimentos, la verdad es que cubre muchas más necesidades del niño o niña que solamente la comida o la alimentación. El derecho a alimentos es una manutención mensual que recibe el padre o madre en general que tiene el cuidado personal y se destina para todo tipo de necesidad del niño, desde la alimentación, salud, ciertos temas recreativos, el internet, no sé, los útiles del colegio, el vestuario del niño o niña, por ejemplo, clases de ballet del niño o niña también se ponen con la pensión de alimentos. O sea, es un monto que se utiliza para cubrir toda necesidad del niño y no solamente necesidades graves, tipo salud, alimentación, como de vida o muerte, sino que cualquier tipo de necesidad que al niño le sea necesario o que le sea útil para tener en el fondo la vida más plena posible dentro de su infancia. Perfecto. Y digamos, ligando a lo que acabas de decir, ¿hasta qué edad se puede pedir la pensión de alimentos? Que ya lo adelantabas un poquito antes, pero Sí, ahí sí no se es una precisa. pregunta súper, súper importante porque solemos asociar la mayoría de edad con el fin de todos los derechos que tenía uno como en la infancia o que tenía el niño o niña. Sin embargo, la pensión de alimentos puede ser, hay que distinguir dos situaciones. Por regla general, hasta los 21 años. O sea, esa es la regla general y en el fondo yo teniendo 18, 19 años puedo exigir la pensión de alimentos hasta los 21 años. Sin embargo, hay algunos casos en que se permite cuando el niño o niña adolescente o ya adulto ya está estudiando una profesión o oficio, puedo extender el derecho a alimentos hasta los 28 años inclusive. Entonces, son cosas distintas hasta los 21 años. Si es que yo, por ejemplo, estudié una carrera técnica y a los 21 años ya me titulé, ya no tengo derecho a, en el fondo, la pensión de alimentos, pero si estoy estudiando, si estudié una, dos, tres carreras, me cambié 5 veces, eso no es relevante. El tema es que yo sigo siendo alumno regular de una carrera, de una universidad, de un centro de formación técnica, y hasta los 28 años a mí me corresponde que mi padre o madre se haga cargo de mi educación hasta esa edad. Pero ojo que acá es súper importante que uno cree que esto es automático, que yo cumplo 21 años el 2 de agosto y al otro día ya no tengo derecho a pensión de alimento. Legalmente la figura exacta, o sea, yo con 21 años, con 22, 23 años ya no puedo exigir pensión de alimento. Pero esto es súper importante que en el fondo en derecho tenemos como un aforismo, las cosas se hacen o se deshacen como se hacen. Entonces, yo siendo padre o yo siendo madre que soy deudora de pensión de alimentos, tengo que estar atenta en el fondo cuando ya mi hijo ya tiene 22 años, ya estudió o tiene 35 años y yo tengo que ponerle fin a la pensión de alimento o, como se llama la figura, el cese del derecho de alimentos. Porque, ¿qué pasa? Yo, en el fondo, estoy condenada a pensión de alimentos, yo siendo madre deudora, mi hijo tiene 21 años, cumple 22 años y yo dejo de pagar. Ya mi hijo ya legalmente no tiene ninguna necesidad para que siga pagando, pero si yo no interpongo una acción judicial de cese de alimentos que se tramita en un juicio ordinario en familia, la obligación va a seguir devengándose y yo voy a seguir siendo deudor de pensión de alimentos. Entonces, en el fondo, el consejo para los padres y madres deudores de pensión de alimentos, deben estar muy atentos a cuando su hijo cumpla 21, 22 años, haya dejado de estudiar, o cumpla 29 años y ya haya dejado de estudiar, etcétera, para yo ponerle fin a la pensión de alimentos. Por ejemplo, si mi hijo se tituló a los 25 años, yo en ese momento también puedo ponerle fin a la pensión de alimentos. No tengo por qué esperar a los 28 años porque se entiende que la necesidad educativa de mi hijo ya no corre porque ya se tituló.
Entonces, claro. es súper importante que cuando ya se hayan cumplido los plazos legales, las edades legales y toda la condición para que mi hijo ya no sea receptor de este derecho o pensión de alimentos, debo interponer una acción en el Tribunal de Familia del cese de alimentos para que esa deuda no se siga devengando. Si yo no lo hago y dejo que esto siga así, va a ser una deuda que va a generarse años, años y años y va a seguir así hasta que yo decida finalmente ponerle fin con el cese de alimentos en un Tribunal de Familia. Perfecto, ya, entonces súper importante, así como para recapitular a la gente que nos está viendo, muy, muy importante, la pensión de alimentos a los hijos se deben hasta los 21 años, estén estudiando o no estén estudiando, y hasta los 28 años en caso de que estén estudiando o hasta que obtengan su título profesional o técnico. Y lo otro muy importante que nos contaba Fernanda es que esta pensión de alimentos no cesa porque sí, sino que tenemos que pedir el cese de la pensión de alimentos. Ahí, ojo, porque si no van a seguir devengando deuda. Respecto, Así es. Fernanda, a lo que tú nos comentabas al principio, que hay distintas personas, no solo los hijos pueden pedir pensión de alimentos, sino que otras personas también pueden hacerlo. ¿Quiénes son estas otras personas? Bueno, la ley establece ciertos criterios que lo más usual es que sean en el fondo los hijos e hijas, si se quiere, nuestra descendencia, pero también pueden pedirlos los cónyuges, los hermanos, incluso los padres, en el fondo los ascendentes a la persona que va a ser la demandada. Incluso hay una mención ahí a quien te da una cuantiosa donación, pero eso no es relevante para este caso. Sin embargo, lo usual es que sean niños, niñas, hijos o hijas, pero yo como hermano podría pedirlo también, yo como cónyuge podría, pero también y yo como padre también podría pedirlo, porque en el fondo acá lo que protege el legislador es la necesidad que surge en un contexto familiar y si bien no es lo más usual, yo podría como cónyuge demandarle a mi otro cónyuge la pensión de alimento, o yo como hermano, o yo como padre a mi hijo, sí se puede, pero no es lo más usual y no es lo más común. Perfecto. ¿Y es necesario, por ejemplo, que si algún cónyuge quiere demandar pensión de alimentos, estén separados? No, esa es una muy buena pregunta que también va de la mano con el cuidado personal y la relación de irregular. No es necesario que los cónyuges estén separados legalmente ni divorciados legalmente, que hay una sentencia de divorcio. No es necesario, basta con que ya no vivan juntos, ya en el fondo se haya regulado el cuidado personal en uno de los padres y en ese caso ya podemos pedir pensión de alimentos. Incluso puede ser que no haya habido, si se quiere, un juicio de cuidado personal como tal, pero cuando está radicado ya en uno de los padres y el otro padre ya no vive con el niño, se trasladó a otra ciudad o en otra casa, etcétera, en ese caso cuando la madre está sola o el madre o padre ya está solo y se hace cargo de todas las necesidades del niño, en ese punto yo puedo pedir pensión de alimentos. Entonces, no es un requisito que estén divorciados, que haya sentencia de divorcio, que estén separados legalmente, no. Basta con que los padres ya en términos fácticos o de hecho ya no compartan el mismo techo y en ese caso es posible ya pedir la pensión de alimentos. Perfecto. Y si en un caso, si la madre tiene medios económicos para solventar los gastos del niño o de la niña, ¿igual puede demandar alimentos? Sí, esa también es una muy buena pregunta porque solemos o se suele pensar que la madre que gana un sueldo menor o que gana un sueldo bajo tiene más derecho a pedir pensión de alimentos que la madre que es gerente general de un banco y la verdad es que la obligación o el derecho del niño o niña es el mismo. Ya sea mi mamá sea presidenta del país o ya sea mi mamá tiene un trabajo con un sueldo menor, eso da lo mismo. En el fondo la obligación legal le compete a los padres de igual manera. Ahora, claramente el monto que se va a exigir de la madre, que es gerente general del banco, es mucho menor, o quizás va a incidir mucho menos que el monto que va a pedir la mamita que gana un sueldo menor. Claramente importa mucho la situación económica de la madre, porque si está, por ejemplo, desempleada, el padre es quien tiene que poner bastante más dinero para solventar las necesidades del niño, a diferencia si la madre tiene un trabajo estable, gana un sueldo importante. En esos casos, la pensión de alimentos va igual, el monto es el mismo, solo que también, ojo que esto es súper importante, va a depender también de las necesidades del niño. Por ejemplo, el Perfecto. niño que tiene su madre, que es presidente de la República, las necesidades que va a tener este niño son mucho más, si se quiere, mucho más variadas que las necesidades que tiene un niño común y corriente. Por ejemplo, este niño puede estar acostumbrado a clases de violín, clases de piano, ir a esquiar a la nieve todos los fines de semana, cosas que nos parecen un poco extrañas, pero hay niños que para ellos es algo común ese tipo de actividades y en esos casos la pensión de alimento va a ser mucho más alta, porque se entiende que los padres de común acuerdo deben regular también o hacerse cargo de estas actividades recreativas del niño. Claramente un niño común y corriente, su mayor prioridad va a ser jugar a la pelota o jugar con muñecas o ir
a la piscina y son necesidades que no tienen que cubrirse o no son tan costosas de cubrir como las de un niño que tiene una calidad de vida un poco más, si se quiere, variada, con actividades recreativas un poco más costosas. Pero lo importante acá que tienen que tener en consideración es que los gastos del niño se van a dividir en dos. Por ejemplo, si yo contabilizo el colegio del niño, que es un colegio privado, clases de ballet, clases de piano, la comida, el uniforme de colegio particular, y ese monto me da 1 millón de pesos, se supone que en la mayoría de los casos la mitad, o sea, 500.000 pesos para la madre, 500.000 pesos para el padre, deben hacerse cargo de ese monto, independiente del sueldo de la mamá. La mamá puede tener un sueldo muy alto y el niño en verdad es una guaguita que no tiene tantos gastos, si se quiere, cosas recreativas o de colegio, etcétera. Y si el monto es 300.000 pesos y la mamá gana 10 millones de pesos, la mitad es de los padres, la mitad es para la madre, la mitad es para el padre, deben costear ambos este monto independiente del sueldo que tengan, porque lo que acá es importante es la necesidad del niño, los gastos que tiene el niño, ya sea a nivel educacional, de alimentación, salud, recreativo, etcétera. Los sueldos no son relevantes, salvo casos extremos, por ejemplo, en que la madre esté desempleada, el padre esté desempleado, pero lo que importa acá es lo que el niño necesita más que los sueldos de los padres. Perfecto, perfecto. Y, por ejemplo, como forma de pago, ¿se puede establecer que el papá pague el dividendo, por ejemplo? ¿Se pueden establecer esas pensiones de alimento o tiene que ser solo Sí, entrega de dinero en efectivo? sí, eso es súper importante porque la gente suele también asociar que la pensión de alimentos es una prestación de dinero físico, en el fondo la entrega, transferencia de un monto de dinero líquido. Sin embargo, también hay situaciones en que el padre o madre, que es el deudor de pensión de alimentos, puede pagar la pensión a través de estas figuras, por ejemplo, el pago del arriendo, el pago del dividendo, el pago del colegio. Sin embargo, si me preguntas, en mi opinión, creo que no es la figura legal más recomendable para los padres y madres porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo me comprometo como papá a pagar el colegio de mi hijo y que vale, no sé, 100.000 pesos. Y el riesgo que corre el niño, que el papá no paga la pensión de alimentos es muy alto, porque el niño puede quedarse sin colegiatura, lo pueden echar del colegio, pueden echar de la universidad, porque mi papá no ha pagado la pensión de alimentos que se traduce en la prestación de pagar la universidad, el colegio, el jardín. Entonces, sí se puede, pero yo más bien recomiendo si se quiere un régimen mixto, en que yo pueda pedir dinero líquido para solventar los gastos de mi hijo y además una parte de ese dinero se va a ir a la colegiatura del niño o a pagar las clases de inglés o a pagar las clases de no sé qué. Entonces se puede, pero yo recomiendo siempre tratar de llevar el acuerdo a un monto de dinero líquido, un monto de dinero más bien si quiere en efectivo, porque el riesgo de que el papá deje de pagar la pensión de alimentos y al niño lo echen del colegio, del jardín, de la universidad, creo que es muy alto y no hay que correr ese riesgo porque uno nunca sabe cómo van a terminar estos papás o mamás que son deudores de pensión de alimentos. Claro, claro. Y mira, respecto a eso mismo que conversamos, eh, ¿se pueden ir pidiendo modificaciones en la pensión de alimento? ¿A qué se deben esas modificaciones? ¿Cómo lo puedo hacer? Sí, sí se puede. Como yo les comentaba al inicio de como este conversatorio, en general todas las instituciones del derecho de familia son esencialmente modificables porque acá lo que nos importa es proteger el interés superior del niño. Bajo esa premisa se entiende que todas estas instituciones de las visitas o el dicta regular, el cuidado personal, la pensión de alimentos, se pueden modificar en la medida en que las circunstancias así lo acrediten y así sean probadas. Por ejemplo, claramente la pensión de alimentos de un niño que tiene 6 meses a un niño que tiene 13, 12 años son muy distintas. El niño a los 6 meses no jugaba la pelota en el club de fútbol y el niño a los 14 años no tomaba relleno o no tenía que ir al control todas las semanas. En ese caso se entiende que la pensión de alimentos creo que es una de las instancias en que más se puede modificar en la medida en que uno tenga que probar cómo las circunstancias han cambiado y ojo, no solamente del niño o niña porque tiene más necesidades o come más que antes o porque tiene que pagar el colegio, etcétera, sino también porque las circunstancias de la madre o del padre que vive con el niño pueden haber cambiado. Como les comenté recién, en aquellos casos en que la madre está desempleada, por ejemplo, la pensión de alimentos puede modificarse y yo tengo que pedir un aumento de la pensión de alimentos en un tribunal de familia. Entonces, la regla general es que esta se pueda modificar porque el niño va creciendo y tiene necesidades distintas, pero también se puede modificar cuando el padre que está a cargo del cuidado personal del niño haya quedado sin trabajo,
o su contrato haya sido suspendido por la pandemia, o porque le bajaron el sueldo. En esos casos también se puede modificar porque se entiende que ya el monto no se paga mitad y mitad, sino que la mamá está poniendo quizás más lucas o poniendo menos lucas porque su trabajo le da menos dinero del que esperaba. Entonces la respuesta es sí, se puede modificar, pero debe ser probado. O sea, claramente hay que probar por qué yo necesito más dinero, y eso se prueba, por ejemplo, explicando que ahora mi hijo asiste a clases de canto, está en un colegio que es más caro, etcétera, etcétera. Claro, perfecto, perfecto. Y en cuanto a establecer el monto de la pensión de alimento, esto va a variar dependiendo si yo tengo un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. ¿Varía eso? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay un tope que yo puedo pagar de pensión de alimento? Sí, exacto. Varias cosas. Hay un tope, hay un máximo de pensión de alimento que uno puede pagar como deudor alimentario, y también hay un mínimo. O sea, tampoco es que vamos a iniciar un juicio, mover todo el aparato jurisdiccional para que el padre pague 10.000 pesos. También hay un Claro, mínimo que suele ser el mínimo que es el ingreso mensual remuneracional, el IMR, que el año pasado estaba en 93.000 pesos, pero más o menos son 90.000, 95.000 pesos, es lo mínimo que puede aportar el padre. Y uno dice, pero ¿cómo aportar tan poco? Pero también hay casos en que los padres no tienen trabajo, o tienen un trabajo que es una remuneración muy poca, y en esos casos no podemos mínima. exigirle más a este padre porque no tiene más lucas de dónde sacarlas. Entonces, en esos casos, la ley establece como mínimo 90.000 pesos, 95.000 aproximadamente. Hablando de un máximo de pensión de alimento, también hay un tope que es la mitad del sueldo del padre. Uno tendría que decir, es demasiada plata, ¿cómo lo voy a hacer? Pero todo se puede si uno prueba bien esas necesidades del niño. En el fondo el niño puede tener muchas necesidades, tener muchos gastos, y si coincide con que es la mitad del sueldo del padre, el juez lo va a permitir. Pero como tope es la mitad del sueldo. Más allá de eso, no es posible porque también hay que pensar cómo va a vivir el padre y cubrir sus propias Claro, necesidades. Y respecto a la cantidad de los hijos, esta es una pregunta bastante común porque suele pasar de que este papito corazón, como se llama, o en general los padres tienen varios hijos con madres distintas. Eso es una realidad en nuestro país, y en esos casos hay que distinguir, porque la regla general es que cuando haya un hijo, en el fondo el padre y madre tengan únicamente un hijo, es el 40% del salario de este padre o madre de pensión de alimentos. Pero cuando ya este padre o madre tienen más de un hijo, tienen dos o tres hijos, en el fondo puede ser únicamente el 30% del sueldo por cada hijo. 30% por ya, cada hijo cuando hay más de uno. Entonces, yo sé que son cifras que uno no va a recordar, pero sí hay que tener en consideración, y quiero que se queden con esto, de que cuando hay más de un hijo, independientemente de si es hermano o no directo del niño, no podemos exigir la misma cantidad de dinero que exigíamos antes, porque este padre tiene que cubrir muchas pensiones de alimento. Tiene que cubrir la pensión de alimento que conmigo, que soy su pareja, o con la otra pareja, en la actual familia. Entonces solamente puedo pedirle como máximo en aquellos casos un 30% del sueldo. Entonces, en el fondo la idea es que se pueda entender que este padre también tiene otros hijos y tiene que cubrir otras necesidades, y yo no puedo pedirle el máximo de la mitad del salario, sino que puedo hasta un 30% cuando hay más de un hijo. perfecto, perfecto. Y mira, Fernanda, acá nos están haciendo una pregunta. Nos pregunta una persona que está conectada, dice, ¿qué pasa si mi hijo terminó la carrera, se tituló, tiene 25 años, pero ahora quiere estudiar otra carrera? ¿Tengo que seguir pagando pensión de alimentos? Ya, esa es una muy buena pregunta, y a mí a priori yo me atrevería a decir que sí, yo podría seguir pagando pensión de alimentos, pero esto no lo regula la ley. O sea, primero quiero dejar en claro que el Código Civil no establece máximo una carrera universitaria en tal tiempo. No, esos máximos o esas estipulaciones no están reglamentadas en la ley. Sin embargo, ¿qué han fallado los tribunales? Han fallado de todo un poco. Han fallado, en el fondo, a favor de que el niño estudie otra carrera, han fallado a favor de que pueda seguir estudiando, seguir perfeccionándose, y han habido otros casos en que creen que con una carrera es suficiente. Entonces, no hay una respuesta absoluta. Yo me atrevería a decir que sí. En esos casos en que el niño quiere estudiar otra carrera, se puede seguir pagando o dando pensión de alimento, pero si yo lo presento de una manera ante el tribunal en que va a sonar como que es un exceso, o que ya no es necesario, porque su carrera es rentable, por ejemplo, ahí el juez podría dar lugar a que se decrete el cese, pero va a depender. ¿Por qué? Por ejemplo, es muy común de que adultos estudien carreras técnicas, por ejemplo, técnico en enfermería, y después quieran hacer la carrera profesional de enfermería. En esos casos, que yo he visto fallos al respecto, sí se da la continuidad de la pensión de alimentos, porque se entiende que la carrera técnico es una, o va a ser la continuidad después de una carrera profesional.
Entonces, en ese claro, caso, yo he visto fallos en ese sentido, pero por ejemplo, si el niño o niña, o ya el adulto en este caso, estudió una carrera súper rentable en ingeniería en minas, no tiene mucho sentido que siga pagando pensión de alimento porque él ya puede solventarse sus necesidades económicas. Ahí en el fondo el núcleo de la prueba va a ser probar que el niño con su carrera ya puede vivir solo, o ya el niño, el adulto puede vivir solo y puede claro, cubrir sus pues, necesidades en ese caso. Pero casos como el que te perfecto, comentaba Beatriz, que uno es una carrera técnica, que es una continuidad de una carrera profesional, y en esos casos yo he visto que los tribunales siguen cobrando pensión de alimentos. claro, perfecto. Yo creo que ahí quedó súper claro eso, Fernanda. Ahora hablemos un poquito del tema de los deudores de pensión de alimento. ¿Qué ha pasado con esto de los retiros del 10% de la AFP y que estamos ya tan cerca de un posible cuarto retiro? A ver, esto fue una ley que vino a mover todo el aparato del derecho de familia, si se quiere, porque fue de un momento a otro, uno tenía que subir miles de escritos al mismo día que se promulgó la ley, fue un poco caótico. Si bien yo desconozco cómo está siendo actualmente la situación en tribunales de familia, sí lo que viene a hacer esta ley o este retiro del 10% de la AFP es tratar de cubrir estas deudas históricas que tenían las mamás en general para estos padres deudores. ¿Qué pasaba? Papás que nunca habían pagado pensión de alimento, tenían deudas de 10, 20 millones de pesos, yo vi hasta 18 millones de pesos deudas. ¿Y qué pasaba? Que en aquellos casos en que el papá accedía al retiro del 10%, quería sacar este retiro, porque como ustedes saben es voluntario, si el padre Ujú, deseaba sacar el retiro, había una retención por parte de la AFP, dinero que se retenía y que se mandaba al tribunal para que con ese dinero se pagaran las deudas de pensión de alimento. Pero ojo que hay que tener dos cosas en consideración. Primero, recordarles que estos temas de los retiros han sido voluntarios. O sea, al menos el primer y segundo retiro fueron voluntarios y no había una obligatoriedad de pagar la pensión de alimentos adeudada con este retiro, porque si yo no quería sacar la plata, nadie me iba a obligar a hacerlo y se iba a quedar ahí. Yo vi muchos casos en que habían deudas tan importantes que los papás preferían no sacarla para no pagarle a la mamá. Es súper triste, pero lamentablemente pasaba que con deudas claro, tan grandes los papás preferían abstenerse del pago de esta pensión no 10% para evitar que en el fondo se pagara esta plata a las mamás o más bien a los niños para cubrir sus necesidades. Sin embargo, ¿qué pasa en aquellos casos en que finalmente este padre desea sacar la plata o inicia la solicitud en su AFP respectiva? Acá hay como una unión de dos instituciones. Una cosa es la AFP y lo que va a informar la AFP. La AFP está encargada de informar si este padre sacó o no, o pidió o no el retiro del 10%, y está obligada a informar cuánto es el monto que él tiene adeudado o que él tiene, perdón, que él tiene en su cartola personal para poder ujú, cubrir la deuda de tribunales. Y paralelamente hay toda una tramitación en tribunales de justicia que es un poco lenta, bastante engorrosa el tema del retiro porque son varios documentos que hay que presentar, hay que tener que la deuda liquidarse, hay que esperar la respuesta de la AFP, es un poco lento, pero el tribunal es quien se encarga de retener el dinero, o sea, de pedir el dinero que retuvo la AFP para que se pague con esto la deuda de pensión de alimentos. Ojo también que en aquellos casos en que, por ejemplo, con el primer retiro yo pagué toda mi deuda, ya no me pueden seguir reteniendo la plata por pensión de alimentos porque yo no tengo deuda de pensión de alimentos. Pero, por ejemplo, si yo con el primer retiro pagué toda la deuda, pasaron unos par de meses que yo no pagué, con el tercer retiro o cuarto retiro voy a tener que seguir pagando esa deuda de alimentos, porque en el fondo la deuda, como ustedes, la mayoría debe saber, estaba creciendo en el tiempo y si yo no la pago genera intereses, se van actualizando los montos, con el tema del IPC se van reajustando, entonces en esos casos la deuda puede seguir aumentando y si yo ya cubrí con mi primer 10% que fue hace más de un año, toda la deuda, si todavía hay deuda que no se cubrió esa vez o que yo dejé de pagar el mes anterior, con un solo mes que yo no haya pagado la deuda o la pensión de alimentos, ya me pueden retener el dinero y pagar con eso, aunque sean 10.000 pesos, pero me pueden pagar con esa plata la deuda que existe. perfecto, perfecto. Y bueno, nos están llegando algunas otras preguntas. Nos preguntan, ¿cómo se verifican las deudas de pensión de alimentos? Ya, a ver, esa es una pregunta que es súper de tribunales. En el fondo, yo como mamá puedo tener súper claro el registro de las deudas que me deben o de las personas que no me pagaron, los meses que me pagaron mal, pero eso depende del tribunal en 100%. El tribunal es quien va a ver su cartera del Banco Estado. Bueno, acá, antes de mencionar, es súper importante que las mamitas que tienen pensión de alimento a su favor o de sus hijos tengan siempre la cartera del Banco Estado. A veces se pide que se cambie la cuenta y que llegue a la cuenta de Santander o una cuenta de otro banco, pero yo recomiendo siempre que se quede la plata o la deuda se pague siempre en cartola al Banco Estado.
¿Por qué? Es la única manera en que el tribunal puede revisar y puede meterse al banco y ver cuántas deudas, cuánto se debe, cuánto es lo que se ha pagado. Porque si no, va a ser un poco más lento porque hay que oficiar al Banco Santander, al Banco BCI. Este oficio puede demorarse semanas. En cambio, siempre recomiendo que sea en Catalá Banco Estado. Entonces, si yo tengo la plata en Catalá Banco Estado o tengo ahí la pensión de alimentos, el juez lo que va a hacer es revisar esa cartola y pedir al Banco Estado que se pronuncie y diga cuánto es lo que se debe, cuánto es lo que se ha pagado, se ha reajustado la deuda o no se ha reajustado la deuda, pero es un trámite que ve el tribunal en sí. Las partes no tienen mucho que decir porque en el juicio de pensión de alimentos o ya esta causa de cumplimiento de pensión de alimentos, que es una causa Z en tribunales, en esos casos el tribunal va a presentar una planilla diciendo, mira, usted le deben tal plata porque en tal mes se pagó esto, se pagó lo siguiente, el mes este no se pagó, y van a anunciar un monto. Uno como parte, ¿qué puede hacer en ese caso? Cuando ya me liquida la deuda y se suba el expediente de la causa, yo puedo, no sé si la palabra correcta es apelar, pero puedo oponerme a esta liquidación y yo como, por ejemplo, como padre cumplidor puedo decir, no, mire, señor juez, ¿sabe qué? Esta deuda no está correcta porque yo justo el día de ayer le pagué, no sé, 100.000 pesos a la mamá y ya estamos listos con la deuda. Yo puedo apelar a esta liquidación o puedo oponerme y puedo decir que como Pero te mamá es objetan, más lo que se me debe, claro, yo puedo objetarla, esa es la palabra exacta. Yo como mamá puedo decir, mira, en verdad es más plata porque tal mes pasa que no me llegó tanta plata, o yo como padre que debo pensión de alimento puedo objetarle y decir, mire, yo hace 2 semanas pagué esto, pagué esto, pagué esto, redúzcanme el monto. Entonces, el monto exacto de la deuda lo va a saber tribunales. Tribunales va a iniciar este procedimiento mostrando a las partes cuánto es lo que se debe en base a la carta del Banco Estado, y yo como madre que me deben dinero o yo como padre que debo dinero puedo objetarla y puedo decir que me deben más de lo que realmente es o que me deben menos de lo que realmente es. Perfecto, perfecto Fernanda, muchas gracias. Mira, ya estamos llegando al final de nuestra transmisión. Te quiero agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy, nos hayas aclarado todas las dudas y nos hayas dado esta charla espectacular sobre cuidado personal y pensión de alimentos. Y yo creo que a todos nos quedó claro qué es el cuidado personal, cuándo hay que solicitar el cuidado personal. También la pensión de alimentos, recordemos que se puede pedir para los hijos, también se puede pedir entre cónyuges, se puede pedir incluso entre hermanos, y se puede pedir también de los padres hacia los hijos. Y lo que nos decía también Fernanda, siempre hay que tener en consideración los gastos que tienen los hijos, las necesidades para establecer este monto de pensión de alimentos. Sin embargo, existen montos mínimos legales y montos máximos que no puede superar el 50% del sueldo del papá. Yo creo que estoy tratando de hacer ahí, Fernanda, un resumen para que la gente que se acaba de unir sepa de qué se trató este live. Y si quieren verlo, después vamos a subirlo a la página de Fundación Pro Bono, así que lo pueden reproducir cuantas veces quieran. Y si tienen algún caso personal, algo, recuerde que pueden ingresar su caso a la página www.probono.cl y un abogado las va a contactar. Bueno, muchas gracias a ti, Beatriz, y a toda la Fundación Pro Bono por la invitación. Yo feliz de poder aclarar estas consultas, temas tan importantes, también tan delicados a la vez, porque son un poco sensibles cuando se trata de niños o la infancia, así que espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier cosa, Fundación Pro Bono siempre disponible para ayudarles a todos, y gracias por la instancia y espero que les haya servido. Muchas gracias a ti, Fernanda. Que estés bien, cuídate mucho. Chao, que estén Chao. muy bien, que tengan buena tarde.